El arpista paraguayo Ismael Ledesma acaba de sacar al mercado El Indio Errante, nuevo disco que ha editado el sello francés Encore Merci, en el que nos muestra la versatilidad del arpa paraguaya con composiciones propias con fuerte influencia del folclore de su país. Ismael Ledesma, que estamos escuchando y que acaba de llegar de una gira de 2 semanas en Japón y además acaba de ser distinguido como maestro del arte por el Centro Cultural de la República Paraguaya, el Cabildo. Y precisamente para hablarnos de su nuevo disco y de su agitada carrera internacional, Ismael Ledesma ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, muy contento de estar contigo. No, el placer es nuestro de recibirte en estos estudios, aquí en Radio Francia Internacional. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad paraguaya de Lambaré en 1962 y que con solo 5 años empiezas ya a tocar el arpa y que a los 6 das tu primer concierto. Imagino que tu infancia estaba lleno de trabajo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, soy un hijo de músicos y ya tenía la música presente cotidianamente. Mi padre era arpista, mi madre cantante y guitarrista, y ellos conformaban un grupo que se llamaba Los Madrigales. Entonces ellos ya eran artistas activos en la época y yo andando con ellos por donde iban. ¿Cómo te tomaste eso de aprender el arpa? ¿Fue difícil para ti o era algo natural que tenías en tu casa? Digamos que fue algo natural porque ya tenía la música, o sea, como siempre estaba apegado a mis padres y apegado a los instrumentos. Recuerdo que yo ponía el oído sobre la madera del arpa, ¿no? Entonces muy rápido se dieron cuenta que yo quería tocar el arpa, ¿no? Entonces mi padre, cuando tuve la edad de 5 años, me dio las primeras lecciones. Y a los 12 obtienes tu primer premio en un festival folclórico allí en tu tierra, cuando llevabas solo 6 años de carrera. Y sí, había muchos concursos, hasta hoy existen concursos folclóricos en Paraguay y me tocó la oportunidad de participar en uno que fue bastante importante y obtuve el primer premio en el género de interpretación. Fue una sorpresa para tus padres, imagino que estaban muy felices, ¿no? Sobre todo mi madre, porque perdí a mi padre muy joven, ¿no? Yo cuando tenía 10 años perdí a mi padre, pero la que me siguió y la que me apoyó siempre, mi madre, ¿no? Entonces ella feliz, porque yo prácticamente reemplacé a mi padre en el grupo de mi madre, ya chiquito, ¿no? Mi padre falleció, entonces yo tenía que estar en el grupo y ya chiquito empecé a tocar por todos lados con ella. Pesada responsabilidad, ¿no? Para ti. Sí, algo fuerte, porque mi rol no era de ser, de estar en el mundo de los adultos, ¿no? Mi rol era estar con los niños, jugar, en fin, pero fue mi vida y finalmente tuve que crearme una doble personalidad para poder sobrellevar eso, porque después, digamos que asumía esa parte, pero luego también me creé yo otro personaje para poder ser niño, ¿no? ¿Te quedó tiempo para jugar al fútbol? Porque sé que eres un gran aficionado al Justamente, fútbol. esa es la parte de donde quería llegar, que es el fútbol que me dio la sociabilidad, digamos, con los niños. Y fue algo que yo creé, ¿no? Que algo yo creé de mí mismo, ¿no? Entonces el arpa como me lo impusieron, ¿no? Y el fútbol es lo que yo elegí y fui futbolista hasta la edad de los 20 años más o menos. Es un deporte menos solitario que el arpa, ¿no? Al menos. Así es, el arpa es un instrumento, sí, solitario y, en fin, en el fútbol puedo compartir con mis compañeros y es algo que me gusta. Ismael, en los 80 y con apenas 20 años cumplidos, vienes a París, donde tenías un tío músico que se había instalado aquí en los años 70. ¿Fue un paso difícil para ti o era un sueño que se cumplía? Creo que fue un sueño que se cumplía porque yo pensaba siempre salir del país para poder realizar una carrera como artista.
y se sabe que en un país como en América Latina no es muy fácil el mercado, ¿no? Entonces yo sabía y consciente de que si saliendo del país yo podría tener una carrera, ¿no? Entonces fue algo duro sentimentalmente porque tenía que dejar a mi madre, pero era también una oportunidad mía para poder sobresalir en mi carrera. En París vas a continuar tus estudios en el Conservatorio Alfred de Vigny. ¿Cómo fueron esos primeros años aquí en París? Bueno, sacrificado porque yo trabajaba en la noche, trabajaba en los cabarets, tocaba en los boliches nocturnos parisinos y a veces terminaba a las 5 de la mañana, ¿no? Y bueno, luego tenía que ir a estudiar a partir de las 9, las 10 de la mañana, tenía cursos de música en este conservatorio y también tenía que yo estudiar la lengua, ¿no? Entonces fue una vida difícil en los principios. Vivía en hoteles, momentos difíciles que ya pasaron, pero siempre quedan en el recuerdo, ¿no? Vas a estudiar francés en la Sorbona, ¿no? Sí, primeramente estudié en la Alianza Francesa, estudié en el Líbano porque tuve un contrato en el Líbano y ahí estudié 3 meses de manera avanzada. Y luego vine nuevamente a París y me instalé y ahí sí que estudié bien en la Sorbona, obteniendo un título como de lenguas. ¿Se conocía aquí en Europa el arpa paraguaya o el folclore latinoamericano se mete todo en un saco y parece todo música andina? Pues sí, es la lucha que yo empecé fue justamente de diferenciar las músicas latinas, porque cuando yo llegué recuerdo que, pensaban que éramos todos flautistas, que tocábamos todas zampoñas, en fin, que éramos los latinoamericanos éramos todos de un mismo país, ¿no? Eso es lo que yo constaté cuando vine. Y bueno, fue algo que a mí despertó en mí mi curiosidad y despertó en mí también el querer mostrar el arpa y diferenciarlo una vez por todas diciendo que es el arpa del Paraguay. Y yo exploté la música del Paraguay y mis propias ideas también. ¿Qué te aportaron Ismael Ledesma, esos estudios musicales aquí en Francia? Quizás composición. Fue una liberación para mí porque yo venía del círculo folclórico, ¿no? Que es un círculo bastante cerrado. Entonces, cuando llegué aquí tuve la oportunidad de aprender música clásica, de aprender jazz. Todo eso me sirvió a expandirme, ¿no? Las influencias han hecho que yo pude finalmente crear mi propia música y bueno, aportó muchísimo los conocimientos que recibí. Precisamente en el 85 decides, y después de haber tocado en numerosas formaciones, decides iniciar una carrera como solista, como intérprete y compositor además, ¿no? Así es, tengo el déclic, como dicen acá en Francia. Escuché a un arpista que se llama Andreas Vollenweider, que es un arpista suizo, que revolucionó totalmente el arpa clásica, volviéndola muy personal. Entonces yo dije, él pudo y yo también podría, ¿no? Entonces, a partir de 1985 empecé a difundir mi música y a exponer sobre todo mis ideas y ya en los conciertos que empecé a realizar ya tocaba mi propia música. Y no te equivocaste, has dado varias veces la vuelta al mundo, ¿no? Creo. Pues me ha permitido el arpa conocer mucho, 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 mucho y el mundo se me está volviendo pequeño, me dice un amigo, porque ya conozco prácticamente todos los continentes y he tocado en diferentes países del mundo. No me gusta mucho contar eso, ¿verdad? De manera, parece poco pretencioso, ¿no? Pero es mi vida es recorrer el mundo y ahora justamente estoy volviendo de Japón. Donde has tocado en el Festival del Arpa Arpegios de Primavera, en Takinagawa Kaikan Hall, si no me equivoco, en Tokio, ¿no? Así es. ¿Cómo fue esa estancia? 2 semanas, no está mal, ¿no? Ahí en Japón. Sí, fue una muy enriquecedora para mí porque son costumbres completamente diferentes, es otro continente, otro mundo. Y bueno, he ido hace 10 años a Japón, pero ahora tuve la oportunidad de conocer mejor. He tocado en varias ciudades, Morioka, en Tokio en 2 oportunidades y en otras ciudades, en Yokohama también. Y fue una gira de 7 conciertos que duró 15 días, que me permitió a mí conocer más profundamente al japonés. Hay puntos de contacto entre la música japonesa y la música paraguaya, ¿no? Me decías. Sí, estoy sorprendido porque el arpa paraguaya está muy difundida en Japón
y creo que hay unos sonidos que se parecen al instrumento que ellos tienen, que no recuerdo cómo se llama, pero es un instrumento a cuerdas que ellos explotan mucho, que hace parte del folclore de ellos, ¿no? Entonces creo que por eso el arpa gusta mucho allá. Y el Japón y Paraguay tienen vínculos porque el Paraguay acogió a Japón a inmigrantes después de la Guerra Mundial, y todas las familias que quedaron en Paraguay, que volvieron luego a Japón, llevaron consigo los sonidos del arpa y la cultura del Paraguay, y que ellos desarrollaron con una persona que se llama Lucía Shumitsu, que es la que introdujo el arpa paraguaya en Japón, y ella enseñó a más de 700 alumnos, y su labor es fantástico para el arpa paraguaya. La prensa paraguaya ha publicado una foto de una actuación tocando, tú estás tocando al lado de una arpista japonesa con una arpa paraguaya. Es motivo de orgullo, imagino, ¿no? Claro, claro. Justamente es ella, Lucía Shumitsu, quien me hizo venir a Japón. Entonces, estar con ella para mí ha sido un honor, y es la manera de ellos también de agradecer al Paraguay, invitando a artistas paraguayos en su país. Y bueno, yo me siento muy, muy bien en Japón porque mi música es bastante difundida, los arpistas tocan muchas mis obras, hay muchos discos con obras mías, y es algo que me da orgullo. Hace unos años estuviste en la India, en Nueva Delhi. ¿Cuál ha sido el escenario más exótico en el que has tocado y ante el público más exótico? Y sí, hay una anécdota, o sea que hay un escenario que me marcó, que fue en las Islas Martínicas, en Martinique. Sí, es territorio francés, por cierto. Territorio francés, pero en un ambiente totalmente tropical, ¿no? Se hizo un escenario con flores y con plantas y en un bosque. Fue un festival de arpas bastante atípico, y me tocó la oportunidad de tocar en ese escenario, y fue para mí el más exótico que he encontrado en mi vida. En la música folclórica francesa, la tradición bretona, el arpa existe en un personaje de Asterix, es el famoso bardo que se acompaña con su pequeña arpa. Vas a tocar en Bretaña, creo, ¿no? Pronto. He tocado hace 2 días. Ajá. Con un grupo famoso folclórico de Bretaña que se llama Dremwell. Con ellos tengo ya un intercambio desde hace unos años. Ellos me han invitado varias veces en sus espectáculos. El punto en común entre nosotros, entre la Bretaña y el Paraguay, es el bilingüismo. Entonces ellos están muy interesados en conocer también la cultura de mi país, y sobre todo cómo hacemos para mantener nuestra lengua. Entonces siempre me invitan para hacer conferencias, para hacer conciertos, y también voy en la escuela bretona, a explicar un poco el bilingüismo. Volviendo, Ismael Ledesma, a tu nuevo disco que acabas de editar aquí en Francia, ¿te consideras un indio errante realmente? Totalmente, totalmente. Reivindico mucho lo que tengo en mi genética, y esa parte indígena que tengo, que hace poco descubrí que es de etnia chamacoco. Normalmente el indio paraguayo es guaraní, ¿no? Pero existen otras etnias también, y hace unos 2 meses descubrí que tengo genética chamacoco, ¿no? Entonces me siento aún más feliz porque el indígena siempre busca la tierra sin mal, entonces siempre han andado rondando por todo el mundo, y bueno, me siento bien así. Y aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, en Paraguay te acaban de distinguir como maestro de arte, y desgraciadamente la entrega de ese galardón fue ayer, ¿no? Y estabas aquí en Francia, no pudiste asistir. No se puede estar en todos lados, ¿no? Sí, es algo que me da mucho placer también. Es una felicidad de que mi propio país me distinga, ¿verdad? Y que reconozca esta labor que yo hago como misionero del arte, ¿no? Entonces sí, ayer fue una fecha importante en mi vida histórica, que mi país me distingue como maestro del arte con otras personalidades de otros géneros. Entonces es un gran honor para mí que mi país me tenga en cuenta. Hablando de distinciones, también aquí en Francia ha sido galardonado como embajador del arte, ¿no? También.
En el 2011 me han distinguido como personalidad de América Latina en Francia. El Senado francés me ha distinguido, entonces también es motivo de orgullo porque toda mi vida la he vivido aquí, ¿verdad? Y finalmente en los dos países que hacen parte de mi vida estoy reconocido y es algo que me da mucha felicidad. Acabando nuestro programa, me gustaría que nos contases qué tiene de mágico el arpa. El arpa que vemos en la iconografía, en los cielos, los ángeles tocan el arpa, el rey David tenía un arpa. ¿Qué tiene de mágico ese fantástico instrumento? Y creo que es un instrumento que tienen las cuerdas, digamos, cristalinas y lo vuelve celestial, ¿no? Entonces, para mí también es un instrumento de ángeles porque yo que la toco me transporto cuando toco el instrumento, ¿no? Y creo que son los sonidos del arpa que lo vuelven celestiales, ¿no? En fin, pues ya lo saben, ese sonido celestial lo tienen en el nuevo disco de Ismael Ledesma, El Indio Errante, arpista paraguayo, que ha sido editado aquí en Francia por la editorial, por el sello discográfico Encore Merci. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista, o incluso verla en vídeo, porque hoy la radio la podemos ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página web RFI en español. Y también permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado hoy heroica, justo del otro lado de los cristales, a cargo de la realización de este programa. Muchísimas gracias, Ismael, por haber estado aquí con nosotros, y nos vamos con el sonido de tu arpa y una maravillosa canción que se llama Pájaro Campana de este disco El Indio Errante. Gracias de nuevo y mucho éxito aquí. Gracias.